Stephanie Enaro, analista geopolítica y experta en relaciones internacionales. Muchísimas gracias por acompañarnos en directo desde la Ciudad de México. Hola Miguel, un saludo para ti y para todo tu auditorio. Stephanie, esta semana la Fiscalía General de la República Mexicana acusó al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de 3 cargos: delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal. La Cámara de Diputados votó a favor de su desafuero. Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas, que según la Constitución mexicana es el que tiene la última palabra, votó en contra de este desafuero. ¿Tu opinión con respecto a esta situación? Pero Miguel, hay varios puntos importantes que hay que tocar. Lo primero es que el Congreso de Tamaulipas vota en contra de esta resolución porque de acuerdo con ellos se estaría violando la parte de presunción de inocencia que todo debido proceso debe llevar. Ahora, de lo que se le está acusando al gobernador Cabeza de Vaca es bastante interesante porque efectivamente, como tú bien lo dices, se le acusa de defraudación fiscal, operación con recursos de procedencia ilegal y delincuencia organizada. Y esto tiene que ver con que en 2019 supuestamente ocultó los ingresos que había obtenido de la venta de un departamento en Santa Fe por 42 millones de pesos y que se supone que este departamento se lo vendió a empresas que estaban ligadas con el lavado de dinero del cártel de Sinaloa. Entonces, de ahí viene la parte de defraudación fiscal, operaciones ilícitas y delincuencia organizada. Ahora es importante, Miguel, no perder de vista a qué partido pertenece ese gobernador y en qué momento se están llevando a cabo estas acusaciones. El gobernador Cabeza de Vaca pertenece al Partido Acción Nacional, que es el partido que quedó menos dañado de la oposición. Es de alguna manera el único rescatable de la oposición que quedó después del tsunami del 2018. Es el que sigue en las encuestas, digo, con una ventaja bastante grande al partido del presidente, pero que de alguna manera da pie para que se reviva esta retórica de campaña del presidente, corrupción, mafia del poder, a tan solo ya menos de un mes del mayor momento de movilización electoral de la historia de México, que es el 6 de junio, ya estamos a la vuelta de la esquina, y al mismo tiempo en donde el Instituto Nacional Electoral deja sin posibilidad de candidatura a Félix Salgado Macedonio en Guerrero y a Raúl Morón en Michoacán por no haber entregado los gastos de su precandidatura. Entonces, no se puede analizar este hecho sin analizar el contexto histórico y lo que está sucediendo alrededor, Miguel. Sí. Ahora, con respecto a lo que tú dices, lo que es la connotación política de esta resolución o de estas acusaciones hechas por la Fiscalía General de la República Mexicana, cuando falta menos de un mes o menos de un mes y medio para las elecciones intermedias en México. En sus redes sociales, el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, publicó varios mensajes, pero entre ellos uno que dice, y cito textual: es a todas luces un linchamiento político y penal orquestado por el gobierno. Y también dice: lo que buscan es removerme a la mala porque saben que no pueden ganar por la buena. ¿Tu opinión sobre esas declaraciones del gobernador de Tamaulipas? Obviamente esas declaraciones ya están entrando en el contexto de la contienda política que viene. El 6 de junio ya se habla de un bien y de un mal. Y hay que también, Miguel, nos faltó comentarlo al principio, al gobernador también se le acusa de haber adquirido un promedio de 30 propiedades en el estado de Texas y en Tamaulipas con nombres de sus familiares. Todo esto en un periodo que va del 2005 al 2019, en donde él era senador. Entonces, obviamente, esta acusación también que hay que comprobarla, también se une a esa retórica de la mafia en el poder y obviamente él habla de que lo quieren quitar por la buena o por la mala, porque él ha sido el primer gobernador de Acción Nacional del estado de Tamaulipas. Antes solamente lo gobernaba el PRI y ahora Morena
Morena tiene ciertas posibilidades de pues adquirir el poder también en la Cámara de Diputados y para la próxima elección de gobernador de ese estado, que ya sería hasta el 2022. Exacto. Pero tú sabes que los tiempos políticos son muy rápidos, que ya se van posicionando. Y ya que lo mencionas, vale la pena mencionar el caso de Tomás Yarrington, que también fue gobernador de Tamaulipas del 1999 a 2005. En estos momentos se enfrenta a varios cargos por parte de la justicia de Estados Unidos. Claro, es un estado que definitivamente ha dado mucho de qué hablar. También tenemos, por ejemplo, que en Tamaulipas, Miguel, también fueron calcinados migrantes guatemaltecos. Sí. Es un estado que de alguna manera está en el ojo del huracán para mal y que definitivamente con lo que está sucediendo va a estar en el ojo del huracán dentro del discurso de la próxima contienda electoral, porque ya se está abriendo otro flanco electoral entre la oposición y el gobierno, el partido del gobierno en el poder, con el caso del gobernador Cabeza de Vaca. Sí, y dicho sea de paso, el Congreso de Tamaulipas votó por 26 votos a favor. Tengo aquí la votación. En contra del desafuero, 26 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones. Esto fue el Congreso de Tamaulipas, que dijo que no procedía la declaratoria contra el jefe del Ejecutivo Estatal, o sea, contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y que él solo podría enfrentar los cargos una vez que abandonara su posición de gobernador en el año 2022. Pero me llama la atención que de las abstenciones, y por favor corrígeme si estoy equivocado, creo que todas fueron de los representantes del partido Morena. Sí, así es. Así es, las abstenciones todas fueron de ese partido. Y es que se juega muy diferente al nivel local que a nivel federal. Yo te pongo, por ejemplo, el caso de la votación a nivel federal. Fueron 302 a favor, 134 en contra y 14 abstenciones. Sí, 134 fueron de los partidos de la oposición. Entonces, obviamente estamos viendo aquí, Miguel, una ruptura de dinámicas que ya se está perfilando. Creo que realmente a nivel político, todo lo que pase de aquí al 6 de junio va encaminado a alimentar ese discurso que de alguna manera, Miguel, sigue siendo el mismo discurso del 2018. Sí, se sigue hablando de corrupción, se sigue hablando de la mafia en el poder y se sigue hablando de los abusos del poder. Bien, para terminar, para concluir este punto, desde el punto de vista geopolítico, Stephanie, ¿cuál es el peso específico que tiene el estado de Tamaulipas? Pues es un estado, Miguel, que tiene su propio peso por su posición geográfica. Es un estado que está muy cerca de la frontera con Estados Unidos, que de alguna manera todo lo que pasa en materia migratoria en la frontera lo resiente directamente este estado, es a donde son enviados primariamente los migrantes que son interceptados. Y es un estado que además, Miguel, también tiene mucho peso en cuanto a los cárteles del crimen organizado, porque es un estado que como está muy bien posicionado, es un estado de tránsito, es un estado de paso. Entonces, obviamente es un estado que no va a pasar desapercibido por estos nuevos reacomodos del poder. Buen punto el que acabas de mencionar. Ahora vamos a pasar al segundo tema en el tiempo que nos queda. Tu columna de la semana pasada en El Economista fue sobre Kamala Harris, o más que enfocada en la vicepresidenta Kamala Harris, te enfocaste en su esposo. Y en uno de tus titulares o una de tus líneas decías, o de tus argumentos, Kamala Harris en el ojo del huracán. ¿Por qué?